Javier Aguirre, representante del colectivo Quintiñán. ¿Cómo vamos, profesor? Y por último, solicitamos la presencia para esta séptima mesa de debate a nuestro compañero Luis Muisín, representante del Frente de Vanguardia de Docentes de la Universidad Técnica de Cotopaxi. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está bien? ¿Qué fue, profesor? Javier, te están saludando. Te están saludando. Te están saludando, digo, los compañeros. ¿Qué tal? Enver. Compañeros y compañeras, queremos darles la cordial bienvenida a este tercer día de desarrollo del Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Vamos a iniciar esta séptima mesa con la presencia de los compañeros de Perú, en el caso del Partido Comunista Marxista-Leninista Bandera Roja, que estará presente nuestro compañero Javier Albañil, quien será el que expone la ponencia del partido. De igual manera, está con nosotros el compañero Luis Muisín, representante de vanguardia de la Universidad Técnica de Cotopaxi, quien también expondrá la ponencia de los compañeros de vanguardia. Luego tendremos la participación de nuestro compañero Enver Aguirre en representación del colectivo Quintiñán, quien sostendrá la propuesta de este colectivo. Queremos señalarles a los compañeros y compañeras que tenemos 10 minutos cada uno para establecer los elementos centrales de la ponencia. Les hemos pedido a los compañeros que no hagamos una lectura de la ponencia, sino que establezcamos las principales opiniones, los principales criterios que tienen cada una de ellas. Luego pasaremos, compañeros, a desarrollar algunas preguntas, inquietudes o intervenciones del público que tendrán 3 minutos para la intervención o para la pregunta que se quiera realizar. Y luego de eso les volveremos a dar la palabra a nuestros compañeros panelistas para que en 5 minutos expresen un mensaje final, ¿no es cierto?, en relación a algunos elementos que pueden ser sobre la ponencia o también sobre elementos que ellos quieran plantear sobre el desarrollo del Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. En todo caso, en estos momentos vamos a iniciar con nuestro compañero Javier Albañil, en representación del Partido Comunista Marxista-Leninista Bandera Roja. Muchas gracias. Saludos a los compañeros de la mesa, al compañero Nelson, un viejo luchador del Ecuador, y a todos los asistentes a este 26 Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina. Nuestro vocero o el vocero del Partido Comunista Peruano Bandera Roja, el camarada Candela, que estuvo aquí hace unos años, por problemas de salud no ha podido asistir este año. Entonces, tenemos el encargo de traer el saludo a este evento y presentar nuestro informe sobre el tema que nos convoca con respecto a la guerra imperialista. Nosotros, en primer lugar, partimos como comunistas de las enseñanzas de nuestros clásicos, de Marx, Engels, Lenin, Stalin, partiendo pues del hecho
de que la guerra es una expresión de la lucha de clases. Esto no significa que cuando no hay guerra no hay lucha. Vemos en todos los pueblos, hemos escuchado los informes bastante detallados de Ecuador, cómo hay lucha social. A pesar de que la burguesía, a través de las ONGs y organismos voceros que han logrado posesionar mucha influencia en los pueblos del mundo, dicen que ahora ya no hay lucha de clases. Pero aquí vemos que la realidad es concreta. Así como en Ecuador, en Perú también hay luchas todos los días, de la clase obrera, del campesinado, de la juventud, de las mujeres, etc. Vemos como, por ejemplo, a pesar de que teóricamente hace 201 años se proclamó la independencia del Perú, vemos que hasta ahora el Perú no es un país independiente. O sea, lo único que hubo en Perú fue un cambio de patrones, que eran los europeos, pero entraron sus hijos y sus sirvientes, como son ahora, por ejemplo, los Fujimori, y que tienen sus partidos, ¿no?, como el APRA, el PPC, pero son partidos que los denominamos de derecha, pero son el continuismo de la política de invasión, de la política de saqueo. Estas fuerzas son las que impiden el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué? Porque es una burguesía dependiente del capitalismo mundial, que se limitan solamente a acatar las órdenes que vienen del imperialismo, que no solamente es el imperialismo norteamericano, porque nuestro partido señala que el imperialismo es un fenómeno económico que se basa en el cumplimiento de leyes. Entonces, por más que Rusia, China usen la bandera de la hoz y el martillo, por más que se proclamen comunistas, la realidad es que ellos están participando de este festín que es el reparto del mundo. En otras palabras, la economía rusa, que no es la Unión Soviética de Stalin, de Lenin y Stalin, la economía rusa ha crecido por el saqueo que hacen a los pueblos. Por ejemplo, en Perú, Rusia se adueñó de la pesca. Hace cosa de 40, 50 años, Perú era el primer productor de pesca en el mundo. Pero el pueblo peruano no come pescado ahora, porque en la década del 70 el gobierno militar del Perú le concesionó, le entregó la pesca a Rusia por varias décadas. Y esto no es todo. Ahora hay un ministerio que se llama Ministerio de la Producción en Perú, en donde libremente llegan embarcaciones chinas, japonesas, rusas, chilenas, y se llevan el 90% de la pesca del Perú. Pero al pescador peruano le ponen leyes, que aquí no puede pescar, que esta variedad no puede pescar. El pescador peruano, estando en nuestra propia patria, no puede ofrecer al mercado su producto. Entonces el pueblo peruano consume ahora el pescado que es de nosotros como que si lo trajeran de otro país.
¿Se dan cuenta? Entonces, y los pescadores están luchando. Hace poco en Piura y a nivel nacional hubo un paro de los pescadores. Es lucha de clases. De igual manera en el campo. Hace 201 años, bueno, se proclamó la independencia. Después de algunas escaramuzas, cambiamos de patrones. Las mejores tierras fueron arrebatadas a los campesinos y los nuevos amos se apropiaron y formaron lo que se llaman las haciendas. Ustedes deben haber escuchado las haciendas cañeras de Perú, las haciendas algodoneras, las haciendas arroceras. Los que somos procedentes del campo, de la zona rural, entendemos claramente lo que estamos diciendo. Entonces, en ese marco, la Confederación Campesina del Perú, en la década del 60, organizó al campesinado para recuperar estos territorios invadidos por esta casta burocrática, como ayer lo señaló un compañero de la Confederación Campesina del Perú, que se apropió de estos terrenos. Entonces, la posición del partido Bandera Roja fue recuperación de las tierras sin pago alguno. Esa es la posición. Pero hubo un gobierno militar que se tomó la bandera de la reforma agraria campesina, dio una ley de reforma agraria, pero reconociéndole pago a los hacendados. Ese pago ahora está generando un compromiso de cerca de 5.000 millones de dólares. Es decir, no hubo verdaderamente una reforma agraria. Paradójicamente ahora un gobierno que le hemos puesto nosotros habla de una segunda reforma agraria que es solamente para favorecer a los nuevos terratenientes. ¿Por qué? Porque el Estado peruano, con dinero del país, dinero del pueblo, ha hecho varios proyectos de irrigación, como es por ejemplo Majes al sur del Perú, Chavimochi en La Libertad, Olmos en Lambayeque y una serie de proyectos de ese estilo. Pero nosotros hemos luchado, el campesinado ha luchado por estos proyectos, porque es agua para irrigación. ¿Pero quién creen que se ha beneficiado? Los terratenientes, los capitalistas. Ellos se han apropiado de las aguas y de las tierras. Entonces, vemos pues que el campesinado para sobrevivir tiene que luchar. Y ahora se está organizando el campesinado para recuperar estos terrenos que se han posesionado empresas extranjeras como son los chilenos, europeos, etcétera. Bueno, y a nivel de la zona andina y de la selva, no hay este tipo de proyectos, pero hay las concesiones mineras. Entonces, los terrenos que habíamos recuperado y que son las comunidades campesinas, muchas de ellas vienen de cientos de años, son la continuidad de la tradición milenaria del Perú, del pueblo peruano, de los ayllus. Entonces, estos terrenos, los diferentes gobiernos los han ido concesionando a las mineras. Y con la Constitución Política de 1993 se entregaron miles de concesiones a empresas transnacionales, donde también están las empresas chinas. Ustedes habrán escuchado hablar del conflicto de las Bambas en Apurímac, Perú. ¿Y ustedes saben qué cosa es las Bambas? Es una empresa china, es una empresa china. Entonces, aquí no hay pues que los chinitos son buenos, que son comunistas, no. Lucha de clases. En Perú hay lucha de clases. Y a nivel mundial, igual.
Tenemos la invasión en los pueblos, en los países árabes, en Palestina, el conflicto de Palestina, que hay que tocarlo acá. La invasión ahora en Ucrania, donde la OTAN lo que hace es el negocio de las armas a favor del capitalismo. Y la segunda potencia armamentista en el mundo es Rusia, que no es un país, como repito, no es la Unión Soviética. Y en este conflicto ellos, además de buscar apoderarse de los recursos de ese país, buscan también el mercado de armas a nivel mundial, porque ahí se exhiben las armas y de ahí vienen los negocios, de ahí se venden. Por eso es que nosotros no podemos apoyar a ninguna de las dos partes. Apoyamos al pueblo ucraniano, a la clase obrera ucraniana, como lo ha pedido el partido bolchevique de Donbass, que se deje en libertad a los pueblos, que ellos tienen derecho a su libre autodeterminación. Esta es nuestra posición, camaradas, la posición del Partido Comunista Peruano, bandera roja, y lo que corresponde es no solamente un apoyo verbal, sino formar un gran frente antifascista, antiimperialista a nivel mundial, uniendo a la clase obrera y a todos los pueblos del planeta. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de nuestro compañero Javier Albañel en representación del Partido Comunista Marxista-Leninista Bandera Roja del Perú. Queremos recordarles a los compañeros y compañeras que este 26 Seminario Internacional está siendo transmitido por las páginas de Facebook, Twitter, al igual que de Instagram y por el TikTok, tanto de los compañeros de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, del periódico En Marcha, del periódico Opción, de la revista Rupturas, así como también se está transmitiendo por la página del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador de la provincia de Pichincha. Vamos a continuar el debate, compañeros, con la ponencia de nuestro compañero Luis Muisín de Vanguardia de la Universidad Técnica del Cotopaxi. Muy buenos días, estimados compañeros y compañeras presentes aquí en el 26º Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina, ¿no? Para nosotros, desde la docencia y desde la Universidad Técnica de Cotopaxi, nos es grato venir a poner algunos puntos de discusión y sobre todo aportar en estos procesos en los cuales se ha venido trabajando, se ha venido desarrollando acciones directas desde Vanguardia de Docentes. Es sin duda alguna importante discutir algunos elementos, ¿no? Entre los principales elementos que ustedes pueden ver dentro de la ponencia planteada de Vanguardia, se establece sobre todo algo que es primordial, ¿no? El trabajo de la geopolítica mundial ha sufrido muchos cambios a raíz de la pandemia. Precisamente los Estados Unidos no son la nación hegemónica de antes, ¿no? China se ha puesto como el país con mayor poder económico del mundo. Esa fuerza militar norteamericana también se ha visto minimizada ante un poder bélico de Rusia. Sin embargo, su influencia en las naciones menos poderosas se mantiene. Y en efecto, ¿no? Eso ha generado que vaya generándose una escalada de violencia del imperialismo en constante contradicción, que se evidencia sobre todo a través de los imperialismos con los poderosos del mundo, lo que ha permitido fraguar dentro de estos países consecuencias graves a los países dependientes como el nuestro. En Latinoamérica, sin duda alguna, los tentáculos del capitalismo son una fase más alta que se expresa sobre todo en estas guerras provocadas por las potencias y que se deben al hambre del poder tanto geopolítico como económico. En otras palabras, los imperialistas luchan por la hegemonía mundial, acaparar los mercados del mundo y subyugar al resto de países, especialmente a toda Latinoamérica, donde nos encontramos con gobiernos nefastos que obedecen, coadyuvan y defienden intereses de los países imperialistas. Sin duda alguna, eso ha generado dentro de las condiciones de nuestro país, en el caso del gobierno de Lasso, alianzas directas con el Fondo Monetario Internacional, que ya venían fraguándose de años atrás,
El Fondo Monetario Internacional, que es uno de los principales enemigos de los pueblos, en su forma de chulquerismo, juego sucio, contradicciones en políticas neoliberales, imposiciones de políticas que sobre todo atentan a las situaciones principales como es el trabajo, la educación y la salud, que son parte fundamental del proceso del desarrollo de los pueblos en Latinoamérica. Sin duda alguna todo esto ha puesto un ajuste económico, ha generado reacciones desde el Fondo Monetario, imposiciones que se vieron evidenciadas en el ajuste económico de octubre pasado, con las medidas económicas planteadas ya por Guillermo Lasso y que profundizó esta crisis en nuestro país, empobreciendo a millones de familias, ¿no? La falta de atención de salud, la falta de acceso a la educación y la falta de elementos, herramientas e instrumentos en el desarrollo educativo, la falta de empleo. Todo esto ha generado un incremento en el descontento de los pueblos que han perdido la esperanza de que el actual gobierno resuelva sus problemas. A ello se debe también, esa fue una de las principales causas del levantamiento del mes de junio y julio, donde ya tuvimos unas diferentes circunstancias en las que el pueblo planteó situaciones, ¿no? 18 días de paro, donde estuvo levantado el pueblo, donde las organizaciones sociales, las organizaciones populares estuvieron presentes, evidenciando sin duda alguna esta crisis de este gobierno, pero que sobre todo es una crisis que ha golpeado producto de estas guerras imperialistas, ¿no? Y que se generan sobre todo en torno a tratar de imponer una hegemonía a través del Fondo Monetario Internacional en el caso de Latinoamérica. Sin duda alguna 18 días de paro nacional que terminaron con una importante victoria del pueblo, victoria que se evidencia sobre todo en un gobierno que va desgastándose, en una burguesía que evidentemente sigue siendo minúscula, pero que sigue teniendo sus tentáculos y sigue evidenciándose en el manoseo de las diferentes leyes que se manejan a través de la Asamblea, ¿no? Leyes que imponen situaciones que vienen a tomarnos reflexión, ¿no? Como la situación del IES, el incremento del desempleo, ¿sí? Y también políticas que están relacionadas sobre todo con intereses del Fondo Monetario Internacional. Pero sin duda alguna el movimiento popular, ¿sí?, se ha fortalecido en todo este proceso. La participación de las organizaciones sociales, la presencia sobre todo en las universidades a través de este pensamiento, el desarrollo del pensamiento del docente y de los alumnos ha generado principalmente que se evidencie y se fortalezca la presencia de los estudiantes en las calles y de los estudiantes a través de propuestas, pero sobre todo del gremio de docentes, ¿no? Docentes a través de Vanguardia, en este caso Vanguardia Universitaria de la Universidad Técnica de Cotopaxi, posicionó sin duda alguna referentes en estos espacios del país y sobre todo la evidencia grande desde la docencia a través de la solidaridad del pueblo, ¿no? La construcción desde la docencia ha permitido sin duda alguna mejor relación con el pueblo, abrir esos espacios que garanticen y que mejoren las condiciones de la población. Una de esas acciones que inicialmente se viene desarrollando en cada uno de estos espacios precisamente tiene que ver con la vinculación. El fortalecimiento de la vinculación de las universidades garantiza que los docentes precisamente cumplan con ese rol, el de educar, el de enseñar, el de manejar estos retos que sin duda alguna se presentan producto de la crisis del Fondo Monetario Internacional que golpea a través de las leyes que quieren imponer un gobierno sin duda alguna neoliberal. Finalmente quisiéramos señalar que hay unos desafíos cruciales que se tienen que manejar en este proceso, ¿no? Sobre todo abrir la discusión de la realidad que atraviesa el país desde las aulas hacia afuera. Vincular esa condición de esas realidades de las aulas hacia afuera y desde afuera hacia las aulas, llevar a los actores sociales a que se manifiesten dentro de las aulas universitarias es un reto que en actualidad requiere mayor fuerza para poder, sin duda alguna, plantear estas discusiones en torno a las políticas neoliberales que se plantean a nivel nacional y a nivel internacional. Promover iniciativas que garanticen mejorar las necesidades sociales de la población es una acción directa que se genera a través de la vinculación, al igual que impulsar los procesos de vinculación con la sociedad, incentivar la discusión política e ideológica en los docentes y estudiantes. Finalmente, recordemos que la educación no cambia el mundo, cambian las personas que van a cambiar el mundo. Eso lo dijo Paulo Freire. Y una acción final, ¿no?
para los docentes, para quienes nos encontramos en las aulas universitarias, quitarnos sin duda alguna esa dimensión del aula y vincular esa aula hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia los espacios de los barrios populares que requieren precisamente la presencia de los docentes y la garantía de los estudiantes con las universidades junto al pueblo, ¿no? Recordar que el maestro luchando también está enseñando y está garantizando derechos, y esta pelea que sin duda alguna persiste en contra de las políticas neoliberales. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del compañero Luis Muisín, de Vanguardia de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Les recordamos, compañeros, que este 26 CIPRAL cuenta con la presencia de las delegaciones internacionales de Alemania, de México, República Dominicana, Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina, y que cuenta también con la presencia de delegados de las diferentes provincias del país. Vamos a escuchar, compañeros, a continuación la exposición del compañero Enver Aguirre en representación del Colectivo de Derechos Humanos Quintiñán. Buenos días con todos y todas, compañeros, compañeras, a las delegaciones internacionales que acompañan este seminario internacional, a los camaradas de las organizaciones revolucionarias, de los partidos comunistas hermanos que se dan cita nuevamente en este CIPRAL. Un saludo a nombre de quienes desde una trinchera del combate de las izquierdas pelean por la nueva vida, pelean por la dignidad, pelean por los derechos de todos y todas. Quintiñán se conformó hace unos años frente a la persecución política que ejerció uno de los gobiernos de turno, el gobierno del correísmo, en defensa de las libertades públicas, en defensa de los derechos, en defensa de la protesta social. En esas condiciones asistimos a este seminario internacional para discutir el tema que nos ha propuesto el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. En ese sentido, nos parece que es importante discutir en primer lugar qué es la guerra desde el ámbito, desde el concepto marxista. La guerra es una manera de llevar a cabo una política de clase aplicando los métodos de la lucha armada. En esa condición, el marxismo-leninismo, Marx y Engels refutaron históricamente la postura de que la guerra era eterna, y frente a esos elementos demostraron que la guerra está condicionada al predominio de la propiedad privada por la política de las clases explotadoras. En ese sentido, digamos, Lenin es el que nos plantea que la guerra es uno de los instrumentos de la clase dominante para el reparto de los mercados y el reordenamiento geopolítico del mundo, para la disputa de las áreas de influencia, sostiene Lenin. En esas condiciones, el marxismo-leninismo sostiene también una división conceptual al respecto de las guerras justas e injustas. Las guerras, digamos, injustas, que son aquellas promovidas por las clases dominantes sobre las cuales se busca ese reordenamiento y reparto del mundo, sobre los cuales se busca una afirmación de las condiciones de explotación, opresión y discriminación de los pueblos, y las guerras injustas, y las guerras justas, aquellas que promueven la liberación de los pueblos. En ese sentido, entre el siglo XVIII, XIX y XX, se desata un proceso de guerras civiles a partir del triunfo de la Revolución Francesa. Eso plantea una etapa abierta, digamos, de ruptura del Estado feudal y de la apertura del Estado burgués. En esas condiciones, esa etapa, digamos, culmina o tiene un punto de quiebre con la Comuna de París, con la Revolución de 1905, plantea Lenin, pero sobre todo se abre una nueva etapa a partir del triunfo de la Revolución de Octubre de 1917. Años atrás, este seminario internacional discutió los aportes de la Revolución de Octubre. En esas condiciones, Lenin plantea que la guerra planteada desde los sectores dominantes puede ser revertida por las grandes mayorías que actúan al interior de esa guerra. Y efectivamente la Revolución de Octubre nos plantea un conjunto de enseñanzas donde el Ejército Blanco, sobre la acción de los soviets, sobre la acción de los revolucionarios, logra darle un carácter político revolucionario a ese conflicto, y efectivamente la acción al interior de las fuerzas, al interior de ese conflicto, determina un cambio en el carácter de ese fenómeno político-militar
para asumir una condición revolucionaria. Se cambia la discusión acerca de la patria, porque finalmente los socialchauvinistas han planteado la defensa de la patria como un espacio de referencia donde se exaltan los preceptos individuales, nacionales, para defender los intereses de la clase privilegiada, pero en esa condición los revolucionarios y las revolucionarias cambiamos el concepto en términos de definir a la patria como el espacio del territorio en el cual las grandes mayorías pueden redimir sus vidas y construir un nuevo espacio de realización para cada uno de ellos. Esas efectivamente son las guerras justas. Me parece que es necesario en estas condiciones discutir los aportes que las y los revolucionarios han determinado sobre la lucha sobre los derechos humanos y sobre la guerra en específico. A partir de 1917, Lenin plantea que se instaura una nueva etapa en el mundo, la etapa de la revolución proletaria, de las revoluciones proletarias. Pero también se plantea la etapa de las guerras imperialistas producto de la Primera Guerra Mundial. En esa condición, camaradas, ubicamos un hecho en el marco del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Hay un hecho histórico relevante y referente para todos nosotros y nosotras. Es el juicio de Leipzig. El juicio de Leipzig constituyó, digamos, la acusación que los nazis endosaron a Dimitrov en 1937, efectivamente, y donde se le toma detenido a Dimitrov y a 3 camaradas más acusándolos del incendio del Reichstag. En esa condición, Dimitrov y los camaradas plantean la necesidad de asumir su defensa y plantean un conjunto de violaciones al debido proceso que la KGB estaba empujando en ese momento. Ese juicio se convierte en un símbolo de la defensa de los derechos y del debido proceso. Tal es así, esa es una de las primeras victorias de los comunistas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, al punto que se establecen una serie de procedimientos que servirán para la defensa de los derechos humanos en términos generales. La Declaración de los Derechos Humanos, que es acogida hoy en el mundo por todos los sectores, plantea un conjunto de reivindicaciones, digamos, para los sectores progresistas, para las izquierdas, para los comunistas, pero también, digamos, como un acuerdo de ese nuevo ordenamiento mundial, plantea una serie de reivindicaciones que la burguesía también las trabajó. Me parece que es necesario en ese sentido recordar aquello que plantean los artículos 3, 5, 11 y 14, por ejemplo. El artículo 3 nos plantea que todo individuo tiene derecho a la vida. Y me parece que ese es uno de los elementos fundamentales, es uno de los elementos fundamentales por los cuales los revolucionarios peleamos en todos los rincones del mundo, pero esa vida en unas condiciones distintas a la que nos ofrece el capitalismo. El artículo 5 nos plantea que nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni tratos crueles como parte de las expresiones propias de las clases dominantes sobre los sectores dominados en el marco de una guerra. Y plantea que toda persona acusada de un delito tendrá derecho a que se presuma su inocencia mientras no se apruebe su culpabilidad. Esa fue, digamos, una de las enseñanzas del juicio de Leipzig, que fue trasladado a la Declaración de Derechos Humanos de la ONU en términos específicos. El tema del asilo político también fue una de las conquistas de las y los revolucionarios, de las y los sectores que fueron perseguidos en medio de las guerras imperialistas. Así también, digamos, hay elementos propios de los intereses de la burguesía alrededor de la Declaración de los Derechos Humanos, al respecto de reconocer que las personas tendrán tratos fraternales. Esos tratos fraternales se conciben como acciones de no agresión y por ende de no cambiar y transformar el orden establecido, de no promover cambios al respecto de las estructuras económicas. Y también se hace un reconocimiento a la propiedad en esa declaración, entendiendo lo que dice Marx al respecto de la ley, al respecto del derecho. El derecho es el instrumento de dominación de una clase sobre otra erigida en ley. En esas condiciones nos parece que es importante ahora mismo discutir 3 elementos que implican o que son los grupos beligerantes, los grupos insurgentes y los grupos terroristas. Desde el ámbito de los derechos humanos es necesario distinguir estas 3 categorías.
Los capitalistas y los burgueses al respecto de la guerra están planteando que todos los grupos que buscan subvertir el orden establecido son grupos terroristas. El terrorismo entendido como el uso de la violencia para generar miedo. Ellos asumen que todo aquello que busca subvertir el orden económico, político, cultural, legal, etcétera, es una acción terrorista. Y eso lo estamos viviendo en los distintos pueblos del mundo. Cuando hay un paro nacional en Colombia se habla de terrorismo. Cuando hay una acción en Chile al respecto del paro nacional se habla de terrorismo. Cuando los campesinos en las distintas regiones de América Latina se mueven por tierra y agua se habla de terrorismo. Pero los sectores políticos de izquierda, sociales, que peleamos por una nueva vida, hablamos del ejercicio de los derechos, del derecho a la movilización, del derecho a la protesta, del derecho a la resistencia, de las libertades que no nos ha regalado absolutamente nadie, sino que han sido fruto de una conquista de las organizaciones de izquierda. Ese es el quehacer que nosotros desarrollamos. Pero alrededor del cambio de esa estructura se ubica la figura de los grupos beligerantes. Los grupos beligerantes entendidos como los grupos que al interior de un Estado desatan un conflicto civil y son reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional, es decir, son sujetos de derechos. Entonces, en la historia tenemos efectivamente sectores que han sido reconocidos como grupos beligerantes. En América Latina tenemos varios ejemplos de aquello. El Frente Sandinista para la Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por distintos sectores en medio de su lucha por la liberación de sus pueblos, en el ejercicio de la lucha armada han sido reconocidos como grupos beligerantes. Así también hay la figura de los grupos insurgentes. Los grupos insurgentes entendidos como los grupos que pelean por la liberación pero que todavía no tienen el reconocimiento del derecho internacional. En esas condiciones es necesario entender que, por ejemplo, hoy el proceso de liberación y pelea por su territorio que se levanta en Kurdistán es efectivamente un proceso de un grupo beligerante que lucha por la liberación de su pueblo. Lo que se está desarrollando ahora mismo en Palestina desde hace varios años es un proceso beligerante por la liberación de sus pueblos. En esas condiciones, los comunistas hemos actuado bajo un principio, el del internacionalismo proletario frente a las guerras. Nos parece que es fundamental ubicar las acciones de solidaridad que las y los comunistas hemos desarrollado frente a los distintos conflictos bélicos. Existieron brigadas de solidaridad en la Guerra Civil Española. Decenas de hombres y mujeres de distintos rincones de América Latina y Europa se sumaron al ejército republicano para combatir las fauces del fascismo franquista. Asimismo, decenas de hombres y mujeres se sumaron al ejército nacional vietnamita para combatir la guerra del imperialismo yanqui en su invasión a ese estado. Ahora mismo, la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas ha combatido la intervención de Rusia al interior de Ucrania y ha develado la naturaleza imperialista de la agresión y la naturaleza también capitalista que tiene Ucrania en medio de ese conflicto, en términos de demostrar bajo la solidaridad que esas guerras lo que buscan es la explotación y la afirmación de intereses capitalistas sobre esas zonas, recogiendo lo que dice Lenin, afirmar esa zona bajo la influencia económica, política y cultural de un imperialismo en estas condiciones. Bajo esos elementos solamente quisiera culminar con un hecho. La guerra en términos de disputa y sometimiento de clases debemos mirarla, nos parece, más allá del ejercicio armado, porque efectivamente hoy hay una guerra de clases en términos del sometimiento y la explotación de la burguesía a la clase obrera. Hay una guerra cultural en términos de las ideas dominantes hacia la clase trabajadora y los pueblos del mundo. En esas condiciones, las formas de lucha que pueden desarrollar las y los revolucionarios, las y los hombres y mujeres de izquierda, progresistas y democráticos, es por hacer uso de la consigna de Lenin, unificar a todos los sectores democráticos en defensa de la vida, de la libertad. Entendamos un precepto que nos plantea los derechos humanos, la dignidad. Ese es un horizonte, la dignidad nos plantea la libertad para vivir en condiciones materiales que permitan asegurar los bienes necesarios para la vida material. Vivir, digamos, bajo la construcción de un proyecto de vida propio
y vivir, digamos, sin condiciones de esclavitud. En esas condiciones, la pelea que debemos desarrollar las y los revolucionarios en este momento es contra la guerra en todos sus ámbitos y aspectos. Y en esas condiciones, abrazar la idea de un horizonte civilizatorio que no puede ser otro que el de la revolución y la construcción de una nueva sociedad, que es efectivamente el socialismo como base para la construcción del comunismo. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Bueno, estas han sido la participación de los tres compañeros en las ponencias de cada una de sus organizaciones. Vamos a dar paso, compañeros, en estos momentos a preguntas por parte del público o el tema de participaciones en relación a la temática o a las ponencias planteadas también por parte de los compañeros. Tienen la palabra el compañero de Perú, luego la compañera de Esmeraldas y luego el compañero. Sí. Un saludo al Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, a quien le brindo, como siempre, a nombre de la representación del Perú, un eterno abrazo de camaradas, y a todos ustedes de los presentes, mis camaradas de siempre, algunos nuevamente dándonos un nuevo abrazo en esta oportunidad. Saludo a esta mesa y quiero dar algunas preguntas al respecto de este interesante tema. Mi nombre es Miguel Ángel Rosales, yo soy un artista peruano, pero que he participado muchos años en la guerrilla, inclusive ahora yendo a visitar a mi compañero, a mi camarada de lucha con quien he tenido el honor de combatir juntos con Petro. Pero quiero dar una pregunta directamente a todos los que están reunidos en esta mesa y sobre todo quiero solidarizarme con todos los que estamos perseguidos en Perú y en Latinoamérica. Quien habla es, conforma el Comando Latinoamericano de Liberación de los Pueblos. Hemos actuado, yo desde el MIR, desde los 9 años, justamente aquí en el Ecuador me inicié en la lucha armada. Ahora nos ven como patitos feos, inclusive mis camaradas de ahora, a quienes hoy día quiero hacerles algunas preguntas. Luchadores sociales, sí, pero patitos feos en política, patitos feos que siempre nos tienen en las leyes y que nos dicen terroristas, que nos dicen por allá y por acá, nos despotrican de todos los acontecimientos históricos. Pero quiero preguntarles justamente a ellos, ¿cuál es su papel en la revolución? En lo que necesitamos el cambio, para que no haya más niños anémicos en mi patria, más tuberculosos, más adultos mayores olvidados por todas las generaciones, por todos aquellos políticos que se turnan y se convierten en corruptos, se convierten en la lacra que no queremos en este Congreso. Y ustedes son los líderes llamados a esta gran revolución. Saludo el más de cuarto de historia, cuarto de años, un cuarto de siglo que tiene esta gloriosa gente de camaradas verdaderos del Ecuador que nos reúne para realizar acción de una verdadera revolución latinoamericana. Y es por eso que estamos aquí, para hacer algunas preguntas muy apropiadas para consolidar lo que viene a continuación en una revolución, porque esta tercera guerra nos corresponde contra el imperialismo, derrotarlo de una vez por todas, porque aquí están los líderes, todos aquellos líderes que están llamados a cumplir con esta revolución. Y es por ellos que vengo, porque en mi condición de guerrillero he tenido que retirarme, porque era llamado por la policía de la DIRCOT en el Perú, porque muchos familiares y amigos los han asesinado, como en Colombia cuando estaba en la FARC, también han asesinado docenas, y cuando firmamos en Cuba esa ley de
poder cambiar con la amnistía la realidad de los muertos de mis camaradas. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están las leyes de la amnistía? ¿Dónde están aquellos que han podido lograr estabilizar la ley para la protección de aquellos luchadores sociales que mueren todas las semanas en Colombia, todas las semanas en Perú, todas las semanas en Ecuador y en todos los países latinoamericanos? Porque así como en estos días hemos escuchado, todo lo que aqueja en nuestra Latinoamérica son coincidentes, todos los problemas son iguales: la pobreza, la extrema pobreza, y más allá de la extrema pobreza, la pobreza cultural. Existe la división, existe mirar por encima del hombro a todos los que estamos en la lucha de verdad, los que agarramos un fusil y con nuestros ideales, como están aquí, como está mi camarada que también excombatiente del Partido Comunista del Perú. Y por eso es que estamos aquí, y por eso que queremos comprometernos a ustedes, camaradas, para seguir en esa eterna lucha hacia la conquista del verdadero poder y derrotar el imperialismo para siempre, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros ancianos, por aquellos luchadores que han muerto en el camino, que se han ido de esta vida, pero para dejarle vida combativa a ustedes. Y es por eso la pregunta que quiero realizarle a esta mesa, que es un honor que estén aquí, verdaderos combatientes. Primeramente, al amigo camarada de la Universidad Técnica del Cotopaxi, quiero formularle una pregunta al respecto. ¿Cuál es el compromiso de los educadores que tiene la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, la UNE, la gloriosa UNE, que una vez lo presidió Horacio Tinajero, a quien tuve el honor de conocerlo? Quiero hacerle la pregunta al respecto. ¿Es verdad que los profesores, los maestros, son los indicados para dejar toda la herencia cultural combativa de toda la gente, de todos los camaradas, la dirigencia y toda la masa popular? Y quiero preguntarle lo siguiente a él: ¿cuál es el compromiso y qué es lo que nos va a pedir a todos los que estamos presentes para seguirle ese liderazgo a esos profesores gloriosos de Ecuador? Que él formule en esta pregunta qué es a seguir. E igualmente una pregunta al camarada sobre Por favor, derechos compañero, humanos. sé puntual para Sí. poder avanzar. Esa pregunta directamente al camarada que tiene la cuestión de los derechos humanos. Siempre se ha logrado a través de las leyes esas amnistías. Lo que hemos estado en Cuba, para la amnistía en Colombia, no se ha logrado esos derechos humanos. Quisiera que usted proponga algo al respecto y que se consolide a través de los líderes para que todos se comprometan en sus países con usted, lograr ese camino para lograr la verdadera amnistía y no que seamos los patitos feos que nos estén matando mes a mes. Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias, camarada. A continuación, nuestra compañera de la provincia de Esmeralda. Les recordamos a los compañeros que tienen 3 minutos para hacer la pregunta o para hacer una exposición desde el escenario del público, compañeros. Les vamos a pedir que respetemos los tiempos para poder dar respuesta a las preguntas que se están planteando. Buenos días a todos y a todas. Me surgió una pregunta. ¿Cómo hacer para que desde nosotros como Partido Comunista Marxista-Leninista tomemos el control y transformemos esa guerra negativa en una guerra justa que permita promover el cambio del pueblo en lo social, político, económico y sobre todo ideológico, para que desde ahí creemos una conciencia de clase a los de a pie como muchos de nosotros y aprendamos a pelear nuestra guerra y no la de los imperialistas? Muchas gracias. Gracias, compañero. Tienes la palabra, compañero, de la JRE. Buenos días con todos, soy Eri Macay,
dirigente de la Juventud Revolucionaria del Ecuador, y me gustaría comentar sobre un tema que es de mucho interés para los jóvenes, que es el tema de la naturaleza. Desde los manglares de Guayaquil hasta las Islas Galápagos y la selva amazónica. Si es que puedes, Aquí mismo, acércate en un Quito. poquito más para que te puedan Aquí escuchar. mismo en Quito se pelea a favor del agua y las áreas protegidas, así como en Buenos Aires, Imbabura, por si acaso no Argentina, Cuenca, Fierro Urco y muchos otros pueblos. Ay, esta cosa no me... Muchos otros pueblos del mundo. Sin embargo, una de las razones de las guerras imperialistas es el saqueo de recursos. Las grandes potencias imperialistas lucran con el petróleo, el gas y demás recursos de los países que han avasallado. ¿Y qué han recibido los pueblos? Nada, solo pobreza, represión y empeoramiento de las condiciones de vida. Dejan el medio ambiente afectado, el aire y el agua y el suelo contaminado. Usan las tecnologías más baratas para poder ganar más. No les interesa cuánto nos afecta. En las mismas guerras hemos visto la destrucción de las selvas, el napalm que se usó en Vietnam, las bombas atómicas que se usaron en Hiroshima y Nagasaki. Hoy, con el bloqueo ruso durante la guerra de Ucrania, los países europeos han pensado en optar por el carbono, un combustible más contaminante que el gas, para reemplazarlo y así evitar negociaciones con esta potencia, demostrando así que importan más sus peleas que los negocios, sus peleas y negocios que la naturaleza. Y es que para ellos no se trata tampoco de defender la democracia, porque bien que negocian con Marruecos, que está masacrando al pueblo saharaui y a su propio pueblo. Los imperialistas hacen cumbres contra el cambio climático, donde hablan de que van a van a buscar el desarrollo sostenible, pero al final solo quedan en palabras y no en acción. La juventud ha rechazado la falsedad de los gobiernos imperialistas, que no respetan a la naturaleza ni a la vida de los trabajadores, amenazada por un sistema cada vez más insostenible en este planeta. La juventud está a favor de la paz, pero no teme luchar en defensa de sus derechos. Muchas gracias. Muy amable. ¿Algún otro compañero que quiere intervenir? El compañero Mauricio Chiluisa, presidente de la FEWE. Y luego de eso, compañeros, vamos a dar paso a las respuestas de las preguntas que se han presentado. Bueno, muy buenos días, agradecer por el pequeño espacio, felicitar a los ponentes por esta importante exposición. Consideramos que en medio de la lucha social, la lucha de los pueblos, la defensa de los derechos humanos se vuelve muy fundamental. En el Ecuador, como en varios países de Latinoamérica, los gobiernos neoliberales de carácter incluso reaccionarios han buscado atacar a la organización y a la lucha social con el mensaje que ha establecido Estados Unidos del enemigo interno, en el cual ataca a las organizaciones, a los sindicatos, para poder desmovilizar y poder enjuiciarlos como terroristas, como ya lo establecía el compañero Enver del Quintiñán. En el Ecuador no ha sido la excepción. Este efecto del enemigo interno, del ataque del terrorismo a la organización y la lucha social viene ya desde varios años imponiéndose. Entre uno de los claros ejemplos fue la política que implementó Rafael Correa al atacar a varios compañeros luchadores sociales, entre ellos el expresidente de la FEWE, Marcelo Rivera, que fue encarcelado por 3 años, acusado también de terrorismo, y también varios
compañeros, como en Cotopaxi, los 3 de Cotopaxi, como la compañera Mary Zamora, entre otros. Y el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso no se han distanciado de esas ideas. El gobierno de Guillermo Lasso ha buscado también efectivamente atacar la organización social y atacar a los dirigentes populares. En este caso, la universidad ha sido uno de los flancos principales por parte de estos gobiernos neoliberales. Un claro ejemplo es lo que hizo Carrillo, el ministro Patricio Carrillo, en el 2019, en donde públicamente dijo de que en las universidades públicas se están formando los guerrilleros, los narcotraficantes, los terroristas, atacando a los jóvenes y a la universidad, que nos movilizábamos en el gran paro indígena y popular del mes de octubre del 2019. Y esa misma lógica se viene aplicando también en el gobierno de Guillermo Lasso. El paro en el cual pasamos en junio, nuevamente el ministro Patricio Carrillo violentó la autonomía universitaria yéndose contra los preceptos de la autonomía universitaria establecidos en el manifiesto liminar de Córdoba, y efectivamente atacó universidades y también buscó nuevamente decir de que en las universidades se encuentran células terroristas que salían efectivamente al paro. Pero eso ha sido desmentido porque, como lo decían ayer los compañeros en el foro, la juventud universitaria jugó un papel fundamental en apoyo, solidaridad y lucha frente al tema del paro en el mes de junio. Por ello quiero aprovechar este espacio principalmente para expresar desde la FEU y también desde las organizaciones que conformamos del Frente Popular nuestra solidaridad con los compañeros estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo que están siendo perseguidos por las autoridades universitarias y que buscan desvincularles de la universidad y que buscan acusarles incluso también de saboteadores a nuestros compañeros estudiantes, que efectivamente lo único que han hecho es exigir mayor presupuesto de educación, exigir mejores condiciones en la calidad de la educación, y ahora son víctimas efectivamente de la represión y del uso del autoritarismo de la represión por parte del rector de la Universidad Técnica de Babahoyo. Desde la FEU y desde las organizaciones del Frente Popular, nuestra solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso, compañeros, a las respuestas de los compañeros que plantearon las preguntas. Va a empezar el compañero del colectivo Quintiñán, el compañero Enver Aguirre. Compañeros y compañeras, a ver, al respecto de lo que se nos preguntaba desde el compañero de Perú, me parece que es necesario ubicar la figura de la amnistía como, digamos, el proceso sobre el cual el Estado a través de sus leyes establece un perdón a las personas que han sido judicializadas o perdonadas por ciertos delitos. En ese sentido, los revolucionarios y las revolucionarias tenemos la obligación de promover los procesos de amnistía hacia todos los luchadores sociales, porque el Estado capitalista busca sojuzgar su accionar político transformador. Esa es una obligación política, y las vanguardias políticas de cada uno de nuestros pueblos tienen la obligación de impulsar esos procesos en defensa de la libertad, de transformar esta sociedad, del pensamiento libre, de la resistencia, de la libertad de opinión, etc. En ese sentido, quisiera solamente recalcar un hecho. Yo ubicaba el tema de el concepto de la dignidad bajo la Corte Constitucional, que planteaba estos 3 preceptos: el diseñar un plan de vida y determinar según sus características la dignidad humana para el aseguramiento de las condiciones materiales, y que los ciudadanos que no vivan sometidos a cualquier forma de humillación o tortura. Esas 3 condiciones el capitalismo no las garantiza. El principio de la justicia social, o la justicia en términos generales, nos plantea dar a cada quien lo que le corresponde. Y el socialismo nos dice de cada quien según su trabajo y de cada cual según su capacidad. El comunismo nos plantea de cada quien su trabajo y de cada cual su necesidad. Entonces, las únicas estructuras que van a garantizar la justicia social efectivamente es el socialismo. Entonces también la pelea por la dignidad es una pelea revolucionaria en este momento. La pelea por los derechos humanos es una pelea revolucionaria porque ataca las viejas estructuras de explotación, discriminación y opresión que genera el sistema capitalista. Porque defiende a los trabajadores del campo y la ciudad, a las mujeres, a los jóvenes, a las diversidades sexuales que son sometidas, discriminadas, oprimidas, a la clase obrera y al campesinado. La pelea por los derechos humanos es una pelea revolucionaria, pero la revolución es una pelea por los derechos humanos. En ese sentido, la invitación abierta a que en el conjunto de las estructuras se abra un debate
al respecto de estos temas en términos de la generación de tácticas revolucionarias que permitan abrirnos frente en las universidades, en los trabajadores, en los pueblos en general, al respecto de que tengamos estructuras sólidas que abran una defensa sobre estos procesos de vigilancia, de promoción y de acompañamiento a quienes pueden ser víctimas de esas condiciones y que garanticen las libertades que hemos mencionado. Compañeros y compañeras, muchas gracias. A continuación, el compañero de vanguardia de la Universidad Técnica de Cotopaxi va a responder las preguntas que también se plantearon para el compañero. Muchísimas gracias. Yo creo que solo la lucha es el camino. Marx marcó esta línea, una línea crítica en torno a plantear sobre todo la denuncia, la exigencia y la demanda de los derechos, ¿no? Las formas de lucha ante las crisis se justifican porque solo así se logra, ¿no? La lucha es el camino para poder generar esas acciones. Hablar de la Unión Nacional de Educadores es también hablar de los docentes y hablar de los procesos de educación. Si bien es cierto, nosotros como docentes universitarios respaldamos la lucha de la Unión Nacional de Educadores y creemos que firmemente que es una de las organizaciones gremiales más grandes que está en Latinoamérica y que se sigue fortaleciendo dentro de este proceso. Hay que recordar que la crisis de los docentes, tanto universitarios, secundarios, agremiados en sus distintas organizaciones, es una crisis que golpea a todos. Sí, el docente no está fuera de esa crisis, pero hay una condición muy clara que tener en cuenta, ¿no? Esta crisis se ha agudizado sobre todo para el sector de los docentes. Las universidades públicas, sí, actualmente la gran mayoría de universidades públicas tienen un recorte presupuestario, tienen docentes a contrato y eso significa que se lesiona de una u otra forma los procesos de educación. Y al lesionarse esos procesos de educación, vemos que la crisis educativa sigue cada vez más avanzando. Hablar de la universidad pública es hablar de un escenario donde existe una lucha ideológica por excelencia. Ese escenario donde las ideas de la revolución deben abrirse paso. El docente revolucionario debe abrir paso a esas ideas y debe sobre todo brindar las posibilidades de tener cátedras que permitan abrir esa acción práctica organizada en el movimiento estudiantil, generar praxis dentro de esas relaciones directas entre la teoría y la práctica. Por eso hablamos de llevar las aulas hacia las comunidades y los actores sociales de las comunidades llevarlos a las aulas universitarias. La única forma de poder acrecentar, de poder mejorar esta lucha que constantemente, como ya lo señalaban los compañeros que hicieron las preguntas, sí, genera una crisis social, que es evidente en la ausencia de derechos, en la ausencia de coberturas de política pública que garantice el acceso a la salud, el acceso a la educación, el cuidado de los niños, el cuidado del adulto mayor. Pero precisamente la universidad pública debe estar para eso, para poder garantizar esas acciones. Es la única forma de educar en la lucha. En la lucha la juventud se le educa con el ejemplo, con esas acciones prácticas donde el docente puede estar vinculado en los diferentes espacios para poder mejorar esas condiciones, ¿no? Por eso los docentes desde vanguardia de docentes en las diferentes universidades, en especial en la Universidad Técnica de Cotopaxi, consideramos que la lucha social es necesaria, pero para que se acrecente esa lucha social es necesario garantizar, no desconectarse de la realidad. Las aulas no es un claustro en el que se le deba encerrar al estudiante con elementos teóricos. Es necesario llevar esas aulas a la realidad, a las diferentes problemáticas para poder evidenciar precisamente que el estudiante tome conciencia y logre robustecer su pensamiento crítico y reflexivo frente a las diferentes realidades. Para eso es necesario que el docente universitario realmente tome su papel importante dentro de estos procesos de revolución. Y ese papel es precisamente educar con conciencia, educar con reflexión, con acción crítica y práctica que nos permita realmente robustecer ese proceso de conciencia social que garantice mejorar esas condiciones de lucha. Por otra parte, hay que recordarles también, ¿no?, que actualmente todas estas políticas neoliberales han golpeado duramente la crisis de la sociedad. Y parte de eso es el decreto 457 que fue firmado en pleno paro nacional y que también atenta hacia los docentes universitarios, porque ese decreto lesiona derechos. Aquellos sobre todo que estamos
bajo dependencia de contrato. Ese es una de las luchas y una de las banderas de luchas que actualmente Vanguardia de Docentes está encaminada a defender, sobre todo para mejorar la condición de vida de los docentes. Y la única forma de seguir adelante precisamente es la organización, la lucha permanente, pero sobre todo la educación y la relación dentro de esa praxis. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar con la intervención de nuestro compañero del Partido Comunista Marxista-Leninista de Perú, bandera roja. Muy bien, camaradas. Una pregunta decía, ¿cuál es el papel de la revolución? Entonces, aquí en este evento estamos tratando contra la guerra imperialista. El papel de la revolución justamente es impedir la guerra. O la revolución impide la guerra, y si se da la guerra, hay que hacer que esta guerra desencadene la revolución. O sea, estamos en un momento histórico en el cual lo que aquí estamos tratando tenemos que materializarlo, llevarlo a la práctica en cada uno de nuestros países. En cada uno de nuestros países formar el frente antifascista, antiimperialista, frente contra la guerra. Esto no significa que nosotros vamos a oponernos a las luchas sociales, porque es muy distinto. Las luchas sociales justas, en todos los niveles que se den, incluyendo la lucha política y todo tipo de forma de lucha, esas son luchas justas que tenemos que apoyar. Pero aquí se trata de oponernos a la guerra imperialista. Esa es la tarea de ahora. Después, otra pregunta dice, ¿qué hacer para que se consiga una ley que garantice los derechos humanos de los luchadores sociales? Aquí nosotros sabemos que toda ley refleja en el plano jurídico el poder de la clase económicamente dominante. Entonces, si estamos con gobiernos reaccionarios en nuestros países, así consigamos una ley que garantice derechos humanos a los luchadores sociales, no podemos confiarnos en que eso se va a aplicar. Entonces, la única ley que podemos nosotros garantizar nuestra vida es organizar a las masas. Eso es lo único que nos permite. Sin las masas organizadas, ninguna ley nos va a garantizar la vida. Todo lo que estamos aquí no jugamos la vida, porque estamos luchando contra un sistema capitalista mundial. Y en todas las luchas, ahí tenemos que estar. Mientras estemos con las masas alzadas en lucha, van a defender a sus líderes, van a defender a sus dirigentes. Finalmente, quiero terminar saludando este esfuerzo del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador. Todos creo que hemos quedado bastante claros con respecto a lo que queremos con el mensaje del camarada Pablo Miranda. Entonces, por eso no queda más que agradecer y felicitarlos con un fuerte aplauso. Bueno, compañeras y compañeros, queremos agradecer la atención a esta mesa en donde han sido expuestas las ponencias tanto del colectivo de derechos humanos Quintiñán, de Vanguardia de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y de los compañeros del Partido Comunista Marxista-Leninista de Perú, bandera roja. Vamos a hacer un receso para luego incorporarnos, compañeros, a las 11 del día en el acto del lanzamiento del folleto de los 18 días de lucha para alcanzar una victoria del compañero Guido Proaño.